Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos da tanta flojera o por qué tenemos tanta resistencia a acercarnos a Dios aún estando en la iglesia? ¿Por qué le sacamos tanto la vuelta a leer la Biblia? ¿Por qué hay cosas que no estamos dispuestos a rendir delante de Dios? Y, y muchas veces pensamos o usamos argumentos como esto es lo que me inculcaron o no es mi tiempo. Yo creo que es una de las favoritas de todos. No es el tiempo o no estoy preparado. Pero cuando vemos las cosas como son realmente y cuando entendemos las cosas como las entiende la Biblia, el problema no es un problema de fe, el problema es un problema de cultura. Amados, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y fíjese que es interesante porque pocas veces cuando hablamos de fe, hablamos de cultura y muy pocas veces nos damos cuenta verdaderamente de dónde viene la cultura y muy pocas veces nos damos cuenta de que toda la Biblia está impregnada de cultura porque el objetivo de la Biblia, mm, además de obviamente de traer salvación y de presentarnos a Dios como es, no como nosotros nos lo imaginamos, tiene la intención de proporcionarnos la cultura del reino de los cielos. Pero fíjese nada más, hay cosas que todos quisiéramos tener esos momentos que según vemos parecían esos arrebatos de fe. Hay esta escena maravillosa en donde Jesús llega y se para delante de Pedro y Pedro está organizando las redes junto con su hermano y de repente Jesús le dice, sígueme. Y dice la Biblia que soltaron lo que tenían en sus manos y se fueron y lo siguieron. Y hay veces que usted y yo quisiéramos así de, ay, cómo quisiera tener esa fe. Y luego hay personas que dicen, es que eso es para personas muy especiales. Pero el tema es que no es que sean personas especiales, porque la Biblia dice que el objetivo de Dios es que nadie se pierda y sobre todo que todos procedamos a arrepentimiento. Y el tema del arrepentimiento es otro tema cultural porque todos relacionamos el arrepentimiento con el hecho de sentirnos mal por lo que nosotros, ahora sí que por adelantado y por ende ya sabemos que está mal, cuando realmente no es así. El arrepentimiento significa un cambio de actitud ante cualquier tipo de situación. No tiene que ser específicamente algo malo, pero a lo mejor puede ser algo que no conocíamos o algo que estaba equivocado sin saberlo. Pero le quiero compartir algo bien interesante. Mire, cuando Jesús se presentó delante de Pedro, Jesús iba investido, es decir, lo voy a poner coloquialmente, traía un uniforme de rabino. Y normalmente, para que un rabino decidiera tomar un discípulo tenía que pasar por un proceso muy largo y su proceso de preparación en general iba a tardar cuando menos 24 años. Y de repente, este hombre, Pedro, que entendemos que según la Biblia era un hombre poco preparado, era un hombre tosco en sus modos, era un hombre que no tenía una preparación académica y que venía de un ambiente, ahora sí que venía de la prole, y de repente el que no debería de dirigirles la palabra, que era el rabino, porque normalmente era al revés, y el que tendría que poner todos los requisitos viene y le ofrece, ven, te voy a preparar para lo más alto que existe en la cultura del día de hoy, porque en los tiempos de Jesús lo más alto que se podía llegar a ser era rabino. Esto es como si uno de los grandes millonarios, multimillonarios del mundo, llámese Elon Musk o Carlos Slim o Bill Gates, qué sé yo, viniera y nos buscara en nuestro trabajo Godín y nos dijera, levántate de ahí, ven, porque te voy a enseñar a ser millonario y aparte yo voy a invertir en ti en vez de que tú inviertas en mí. ¿A poco no lo dejaría usted todo y seguiría detrás de esa persona? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Pero aquí es en donde interviene el tema de la cultura. Como le decía, Jesús venía investido de rabino
y su investidura, ahora sí que su atuendo y su comportamiento denotaban que era una persona que estaba preparada y que tenía autoridad, y que normalmente las cosas tendrían que ser al revés. Ahora yo creo que para que podamos entender esto, tendríamos que irnos un poquito atrás. Tendremos que entender la diferencia de algunos términos que tenemos que considerar, porque nosotros normalmente somos personas de hábito y no de costumbre. Y cuando nosotros entendemos lo que es un hábito, el diccionario nos dice que un hábito es un acto no racional y que va, ahora sí que implícito en nuestras vidas. Nos rascamos por hábito, bostezamos por hábito, muchas veces incluso mentimos por hábito, porque no lo pensamos, simplemente es un acto que está impregnado en nuestras vidas. Nos sentamos de cierta manera. Por el otro lado existen las costumbres. Las costumbres son todo lo contrario a un hábito. Dice el diccionario que una costumbre es un acto racional, grupal, ¿sí? Y que genera cultura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que normalmente nosotros estamos acostumbrados a tener, fíjense nada más el pleonasmo, estamos acostumbrados a tener costumbres que denotan ciertas cosas. Para aterrizarlo muy fácil, para los que vivimos en México, ahorita estamos en septiembre y septiembre significa que es el tiempo en el que vienen las fiestas patrias y culturalmente nos acostumbramos a comer pozole, que podríamos comer pozole cualquier día del año, pero culturalmente estamos acostumbrados que esta es la época y que después de eso viene el pan de muerto y que después de eso vienen los tamales y después de eso viene el pavo y después de eso viene la rosca de reyes, etcétera, 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 etcétera. Y si se da cuenta, nuestra costumbre racional genera una cultura porque todos nos comportamos de la misma manera. Entonces, cuando Pedro se encuentra con este hombre y dice, ¿sabes qué? La costumbre dice lo contrario y me están ofreciendo la oportunidad de mi vida y no la voy a rechazar. Normalmente nosotros, por hábito, solemos pensar que las cosas del reino de los cielos son difíciles. Solemos pensar, porque no lo tenemos claro, o sea, pensamos que son difíciles, pero no lo tenemos claro. Es como la gente que dice, leer la Biblia es un libro complicado o difícil de leer. Y normalmente quien lo dice es quien nunca se ha atrevido a leerlo o que nunca ha intentado verdaderamente agarrar un libro con la lógica de un libro, de empezar en la primera página y seguirse derecho hasta llegar a la última. Y sobre todo porque tenemos la idea de que la Biblia la tenemos que entender cuando, pues nuestra primera vuelta tendría que ser simplemente el hecho de conocer su contenido para saber de qué se trata antes de tratar de tener revelaciones profundas que nos lleven a otro nivel. La palabra habla de sí misma y dice que la palabra es viva y que la palabra transforma e incluso habla de que tiene filo, como que ahora sí que es como una espada de dos filos porque tiene la capacidad de cambiar y de cortar cosas. Pero eso es cuando estamos dispuestos a vivir de acuerdo a la palabra y no la primera vez que leamos la palabra. La palabra tiene la intención de cambiar nuestros hábitos por costumbres, es decir, por actos racionales que nos lleven a vivir a todos de una sola manera. Por eso me encanta cuando la Biblia habla de temas tan específicos como cuando empieza con las citas de bienaventurado, está diciendo buenas aventuras, está diciendo ahora sí que momentos emocionantes que van más allá de lo cotidiano, en donde vas a experimentar el reino de los cielos que no ven todos. Es cuando dice, cuando vas a experimentar milagros y luego pone el antecedente y dice, por ejemplo, en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de malos, que no se sienten en sillas escarnecedores, que no se junta con los que actúan mal, sino que en la palabra de Dios tiene su deleite y medita en ella de día y de noche. Y luego dice, será como un árbol plantado junto a aguas corrientes, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. ¿No sería una gran aventura el saber que no importa qué es lo que emprendamos, que todo va a prosperar, ya sea un negocio, una relación,
tener hijos, el ir de vacaciones y que todo siempre salga bien. Bienaventurados. Esa es la cultura del reino, pero esa cultura tiene que ver con una conciencia racional, porque la fe es un acto, ahora sí que es un acto presente, consciente de quién soy, dónde estoy y con quién me estoy relacionando. Y normalmente nosotros pensamos que la fe es apretar los ojos y otra parte de nuestro cuerpo y simplemente creer algo y que ese algo va a suceder por el hecho de que estamos apretando y queriendo con todas nuestras fuerzas. La Biblia tiene como objetivo el que creamos, por supuesto, pero para creer tenemos que llevar a la práctica y para llevar a la práctica necesitamos tener una cultura y la Biblia nos lleva a la cultura del reino y la cultura del reino se va imponiendo meramente por medio de costumbres, perdón que ya me trabé. Entonces, amados, si nosotros no nos atrevemos a entender que la Biblia nos va a transformar primeramente en lo terrenal y después en lo espiritual, nunca vamos a llegar a ese punto. Porque miren, la semana pasada les hablábamos en el video que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el otro día escuchaba yo a, a este influencer, Patricio Ochoa, es un médico, y él hablaba de, le hicieron una pregunta y le dice, ¿qué son las tres cosas que no le volverías a hacer a tu cuerpo? Y él decía, más bien hay tres cosas que yo haría para mi cuerpo, para el resto de mi vida. Y una de esas que mencionó, dijo, yo me alimentaría bien y haría ejercicio siempre. Y decía, no por el hecho de que sea bueno, sino por lo bien que se siente. Y normalmente nosotros tenemos la idea de que hacer dieta y el hecho de hacer ejercicio es cansado, pero nunca pensamos en la recompensa del después y del efecto que va a tener a largo plazo. Yo le puedo decir, yo siempre tuve esa idea y yo tenía más que ganas de ir al gimnasio, tenía pretextos para no ir. Y el día que me di la oportunidad decía, wow. Y no iba por estar bien. De hecho, nunca fui una persona que se enfocó en hacer brazo, en hacer pierna. Yo iba por verdaderamente el efecto que se venía después de qué bien me siento. Y yo decía, a mis 40 y tantos me siento mejor que cuando tenía 15, que cuando tenía 20 y que cuando tenía 30. Y el hecho es que ahora que acabo de salir de un proceso médico y donde, no que mi salud estuviera afectada, pasé por un proceso quirúrgico y me llamó mucho la atención que mis médicos todos decían, es que la condición de tu cuerpo es tan buena que tuvimos problemas a la hora de intervenirte quirúrgicamente, porque todo lo que pasaba era músculo, no creía que era músculo de seguro, pero era músculo sano. Y decía, wow. Y no lo hice yo por el hecho de que tenía que ir al gimnasio, sino porque estaba disfrutando el proceso, porque entré en una cultura de moverme y entré en una cultura de hacer algo bien a largo plazo. La Biblia y la fe se tratan específicamente de eso, hermanos. Y por eso cuando Pedro se encuentra con alguien que vive en su plenitud lo que enseña, no duda en seguirlo porque sabe que va a ser contagiado. Porque piensa esto, y esto es algo que tenemos que entender. Muchas veces cuando vemos el tema de, también discipulado es una palabra bien ambigua, o la hemos hecho una palabra bien ambigua, porque discipulado no es otra cosa más que, no importa si yo sé mucho o sé poco, discipulado significa yo voy a depositar todo lo que sé y todo lo que soy en la persona en la que estoy discipulando hasta el día que los dos seamos iguales y no tenga nada más que enseñarle. Ese es discipulado. Entonces, no tengo que ser una persona preparada y súper espiritual y que haya leído la Biblia 200 veces como para poder discipular a alguien, sino decirle, ¿sabes qué? De lo que conozco de la palabra, esto me consta, esto te comparto y esto te puedo decir que esto funciona de esta manera y lo aplicamos. Y el hecho también es que yo tengo que ser una persona que no dejo de crecer para que la persona a la que estoy enseñando también vaya creciendo junto conmigo. Y entonces, cuando nos resistimos a leer la Biblia, cuando nos resistimos a orar, cuando creemos que la fe nos roba tiempo, porque la verdad es que ese es el hábito que hay. El hábito que tenemos es pensar que la fe nos roba tiempo, porque nos la vivimos postergando y pateando el tiempo de orar, el tiempo de leer, el tiempo de congregarnos, el tiempo de porque no conocemos la parte racional y cultural
que nos va a llevar a largo plazo a tener una larga y mejor vida. Yo me quedo sorprendido, mire, la iglesia donde yo me congrego tiene una oración todos los días a las 6 de la mañana. Y una de las cosas que amo es que primeramente es un, ahora sí que es una reunión sumamente organizada y educada. Empieza a las 6 en punto y se acaba a las 6:30. O sea, estamos invirtiendo media hora de nuestro tiempo. Las personas que vienen sumamente preparadas, pero cada vez que termina la oración digo, wow, no solamente oré como la palabra dice, sino que acabo de aprender un montón porque estoy aprendiendo a entender y llevar a lo racional primero cosas que no me imaginaba y que están escritas en mi Biblia. Obviamente es importante que también no agarremos la Biblia que teníamos en casa de nuestra abuelita, que viene con un lenguaje que ya no es el lenguaje que usamos todos los días. El día de hoy, y más desde los años 40 que se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto, el día de hoy hay una cantidad de traducciones espectaculares que tienen el lenguaje más común que nosotros usamos el día de hoy. Está la nueva traducción viviente, está la palabra de Dios para todos, está la nueva Biblia de las Américas, está la Biblia Dios habla hoy, que son Biblias que están traducidas a un lenguaje cotidiano y que están completamente apegadas a los textos originales y que son ideales para que nosotros le demos nuestra primera vuelta a la Biblia y que conozcamos de qué se trata. Y cuando lleguemos ahí y empecemos por la primera página y nos demos cuenta en la segunda página que lo primero que lo segundo no hubiera podido suceder si lo primero no hubiera sucedido y que todo empieza a tener sentido y que luego cuando estemos llegando al final de nuestras Biblias nos demos cuenta que todo tiene una correlación y que la persona de Jesucristo está manifiesta desde la primera página de la Biblia, solamente que no se menciona el nombre, sino que se menciona en funciones, porque la costumbre y la cultura del reino es la misma desde el principio y hasta el fin. Y esa es la invitación que nos hace la Biblia, el que nosotros cambiemos los actos no racionales a llevar los actos racionales para que tengamos una cultura. Ahora bien, perdón, porque me perdía. Le decía que la semana pasada hablamos acerca del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿sí? El cuerpo es nuestra consistencia física. El alma, ¿sí? Está, ahora sí que el alma consiste en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad, o sea, la manera en la que tomamos decisiones. Pero estas tres, si no les ponemos ahora sí que un orden, y no las educamos, van a vivir toda la vida de acuerdo a sus hábitos. Porque piensa esto, todos somos seres de hábitos, siempre estamos buscando la manera que mejor nos acomode y siempre estamos buscando la manera en la que menos hagamos. Y lo más interesante es que el reino no nos pide hacer nada. El reino nos pide conocer y lo que hagamos en el día a día es solamente que lo hagamos de manera consciente. Y en el momento que lo hagamos de manera consciente, dictado por nuestro espíritu, que es el que escucha la voz de Dios, entonces todo lo que hagamos será de honra para Dios. Es decir, estamos cambiando lo que hacemos ya todos los días, levantarnos, convivir con nuestra familia, el trabajar, pero solamente hacerlo de una manera consciente, organizada, ordenada y con la intención de Dios. No vamos a hacer nada extraordinario. De ahí Dios va a ver el día que Dios nos llame a algo específico, claro, pero Él va a poner las cosas por delante, en donde en vez de que nosotros estemos empujando, realmente lo vamos a estar siguiendo, porque va a ser inevitable el ir a donde Él nos envíe, porque solamente vamos a estar viendo cómo Él abre puertas. La Biblia me encanta que dice que Él abre y Él pondrá ríos en la sequedad y que abrirá ríos en el desierto y que habrá caminos en donde no los hay y que nosotros lo único que tenemos que hacer es atravesarlos. Nadie dijo que vamos a construir carreteras y nadie dijo que vamos a excavar zanjas para hacer ríos. Nosotros solamente tenemos que seguirlo. Jesús cuando se encontró con Pedro le dijo, sígueme, no le dijo, cambia para que pueda ser mi discípulo, porque eso es lo que nuestro hábito nos dice, pero la cultura dice, Dios es alguien a quien seguir porque Dios ya lo hizo.
El día de hoy ya tenemos una Biblia completa que empieza en el principio en Génesis y que termina en Apocalipsis, que termina en el final. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado dijo, ya todo está hecho. Ahora lo único que nos toca es pasar de comportarnos como personas que no tienen conciencia a comportarnos como personas que son conscientes, que son presentes y que tienen una cultura porque toman decisiones todos los días. ¿Sí? Es como cuando la gente le dice, no sé por qué me pasó esto y ahora dice el meme, pues por menso. Y realmente nosotros todos los días la pasamos bien o la pasamos mal de acuerdo a las decisiones que tomamos, porque todo el día estamos tomando decisiones. La diferencia la va a ser es que si tomamos decisiones basadas en las cosas que nos pasan y que siempre van a ser circunstanciales, o si tomamos decisiones que sean intencionales. Y las intenciones racionales, culturales, y que obviamente, y esto es importantísimo que lo recalque, espirituales, están escritos en la Biblia. Lo que pasa es que el espíritu pretende cambiarnos la cultura. Y a lo mejor eso es algo que olvidé mencionar a lo largo de todo este proceso, pero el espíritu es el que nos dicta y nos cambia de los hábitos de hombre por costumbres del reino que nos dan una cultura de reino en donde todo lo que hacemos prospera y en donde dejamos de estar batallando por las cosas pequeñas para sumarnos al reino de los cielos. Así que, amados, se los voy a dejar de tarea esta semana. Lo vamos a estar viendo obviamente en las cápsulas de toda la semana, pero sería muy interesante. Si usted nunca ha leído su Biblia, o si usted sigue pensando que la Biblia es un libro difícil de leer y quiere darle, ahora sí que una oportunidad, escríbame. Yo le regalo una Biblia con un texto fácil. Si usted quiere, incluso lo acompaño en su proceso y va a ser un honor ser parte del primer cambio racional de su vida hacia lo espiritual. Dejar de solamente creer cosas que no nos quedan claras para empezar con la cultura del reino que empieza por la palabra de Dios y que viene acompañada de la instrucción e incluso esa cosquilla que usted siente viene inspirada del Espíritu Santo que le está diciendo, este es el tiempo. Así que escríbame con todo gusto, yo se la hago llegar. Escríbame por cualquiera de los medios, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por TikTok, y va a ser un gusto ser parte de su proceso. Que Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad de entrar a sus celulares, a sus pantallas, a sus casas, y nos vemos pronto. Que Dios le bendiga.